Buenas tardes. Hoy es nuestra última clase de inteligencia artificial 1 y hoy vamos a ver esto que es realidad aumentada virtual y mixta. Eso vamos a ver hoy. Tienen tarea, tienen cuestionario de 5 preguntas que responder que va a tener un valor de 5 puntos. Con eso van a sumar en total 15 puntos y el examen va a ser de 35 puntos, de los cuales ustedes ya tienen 15 ganados solamente completando la tarea. Entonces es eso. Yo les voy a dejar para la próxima semana, les voy a dejar en la plataforma el contenido de lo que va a ser el examen final. Entonces ahí van a tener la guía para poder estudiar de lo que va a ser el examen final. Y por otra parte también, si hay alguien que tenga que dar examen de recuperación, es el mismo contenido de la segunda parcial. Entonces tienen eso. Entonces vamos a empezar la clase. Entonces hoy vamos a ver realidad virtual aumentada y mixta. Para entender el concepto les voy a compartir un video. ¿Qué es la realidad virtual? En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. ¿Cuál es el origen de la realidad virtual? Los orígenes de la realidad virtual como un sistema tecnológico pueden rastrearse desde 1962, cuando el cineasta Morton Healy creó un sensor especial. Este era un estilo de cabina similar a la de los videojuegos, con una pantalla mostrando imágenes en tercera dimensión. Una de las experiencias ofrecidas en estas cabinas era la de poder tomar un viaje en motocicleta por las calles de Brooklyn en Nueva York. El usuario podía tener una vista en tercera dimensión de las calles. A pesar que fue sumamente revolucionario para su tiempo, este concepto no ganó la suficiente tracción entre las personas. Muchas personas señalan al científico del MIT, Ivan Sutherland, de ser el padre de los dispositivos de realidad virtual. En 1968, él creó la espada de Damocles, el primer set de lentes de realidad virtual. No sería hasta 1987 cuando oficialmente el término realidad virtual fuese acuñado. Este término fue puesto por Jaron Lanier, que era un filósofo computacional y científico estadounidense. La realidad virtual es una aproximación de nuestra realidad que es digital, pero no la realidad por sí misma. Desde su adopción de a finales de los años 60, el hardware de realidad virtual ha existido en laboratorios de investigación de algunas universidades y de diversas y creativas formas, pero jamás había sido utilizado como un producto de consumo de masas, sino más para conocer los límites de nuestro cerebro y sistemas de percepción humana. A través de los años, diversas compañías como Nintendo y NEC intentaron ofrecer la realidad virtual al consumidor directamente, pero estos esfuerzos fueron un gran fracaso, y esto debido, en gran medida, a que la tecnología de aquel tiempo no era la adecuada para atraer al consumidor. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon GO cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada.
Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. The roads have been cleared. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out actually into augmented reality and show you what I'm talking about. Because you hit the roads are clear, visibility looks great, right? You think there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. El término realidad aumentada es atribuida a un ex científico de Boeing, Thomas Cordell, en 1990. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso, la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente, esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo, los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. La realidad virtual tiende a ser completamente inmersiva, sin que los estímulos del mundo real afecten la experiencia del usuario. La meta de la realidad virtual es hacer sentir que el usuario se encuentra en realidad en otro lugar. En contraste, la realidad aumentada se añade a la realidad del usuario. Por ejemplo, los objetos pueden aparecer en mesas, información puede ser mostrada en ventanas flotantes y los gráficos pueden ser generados mientras que el usuario está en movimiento. Lo que hace diferente a la realidad virtual y a la realidad aumentada de otro tipo de tecnología es que directamente afecta las percepciones y procesos de decisión en la mente de las personas de forma perceptible. Además, es el único tipo de tecnología que puede ofrecer en paquetes experiencias diferentes a los usuarios. A pesar que existe un gran número de personas que piensan que estas tecnologías son solo modas y pasarán rápidamente como otras tecnologías que han llegado y así se han ido, sin embargo, lo importante a notar es que esta vez la tecnología es lo suficientemente completa y cada vez va siendo más alcanzable por las personas. Se prevé que para el año 2025 estas tecnologías sean algo común dentro de nuestras vidas. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y quedo a la orden con tus comentarios. Te recuerdo que soy Rodrigo Hernández, soy asesor. Bueno, el video fue para introducirles en el concepto de lo que es realidad virtual y aumentada. Ahora vamos a ir viendo algunas partes del video. Bueno, el concepto de realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real. El usuario se siente como si fuera que está en ese mundo real, pero en un entorno artificialmente preparado. Para ello se vale de los sensores, las gafas y otros dispositivos que permiten al usuario tener y reconocer esa sensación y vivir en ese ambiente virtual. Entonces, aquí tenemos una persona que tiene las gafas, que básicamente reemplaza lo que es la visión. Y aquí tenemos estas personas que tienen guantes, entonces pueden reemplazar el sentido del tacto, cualquier sentido en sí, de cualquier hardware y software o combinación de ambas que nos permitan a nosotros poder generar una apariencia de que es una realidad. Esto más se extendió en los videojuegos, como pueden saber. Entonces hay un montón de videojuegos que se le añaden diferentes tipos de sensores que nos permiten entrar dentro de este mundo virtual. Para ello evidentemente necesitamos ese hardware y también necesitamos un software que es básicamente un software en 3 dimensiones donde podemos navegar ahí en ese mundo. Existen desde videos en 3D hasta evidentemente programas que podamos navegar ahí caminando, corriendo, moviéndonos de aquí allá, entonces poder entender ese y poder sentir esa realidad. Necesitan diseñadores que creen ese mundo virtual y por otro lado necesitamos unas personas que puedan crear un software y un hardware que esté acorde a lo que uno va a utilizar. Bueno, de entre los hardware, por ejemplo, podemos tener algunos cascos con visores como estábamos viendo, o como el Oculus, el Glass y el Vision. Entonces aquí tenemos el Oculus y Google Glass. Entonces hay diferentes fabricantes de estas herramientas. Estos ya están más accesibles económicamente
a la mayoría de las personas. Cualquiera que quiera invertir en estos anteojos son muy eficientes. Hoy en día también tenemos una empresa israelí ha creado, por ejemplo, a partir de estas gafas o similares a estas gafas, unos elementos que nos permiten reconocer caracteres del mundo, que son, por ejemplo, las letras, y les ayudan a los que tienen problemas de visión. Entonces les va leyendo esa herramienta. Entonces hay un montón de herramientas y facilidades que se van creando. Entonces tienen esto. Va a llegar un día en que podamos tener esto como algo bastante cotidiano. Estos serían nuestros sistemas de cómputo. Evidentemente van a ser estos elementos más unos servidores que son los que nos van a posibilitar ver toda esta realidad virtual. Bueno, hay otros que se llaman el Boom. Entonces este equipo se llama Boom y nos permite también tener realidad virtual. Este es el que se llama Cardboard, y es básicamente un cartón donde tienen elementos para poder diferenciar en 3 dimensiones. Es muy parecido a los que se usan en los cines. Entonces esto es exactamente un cartón donde tienen la posibilidad para poder ver en 3 dimensiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, videos tridimensionales, estereoscopio y botones por mando o binocular. Esta es la forma más básica. Aquí se le puede agregar un celular dentro de esta caja y tenemos a partir de ahí, con programas especiales, realidad virtual. Después tenemos estos otros equipos que son de visión tridimensional, estereoscópica y de mando por botones, también como estos guantes que ven aquí, que generalmente se usan para juegos. Este es otro elemento que es muy parecido al cardboard, pero evidentemente de otro material, y es muy común esto. Entonces aquí se le inserta también del lado frontal. Aquí de este lado frontal se abre esta tapa y se le coloca un celular. Entonces podemos tener realidad virtual con un celular. Bueno, de los equipos de realidad virtual, que pueden ser guantes, ropas especiales que dan sensación de frío, calor, etcétera, como ven aquí en la foto. Entonces son trajes especiales que nos permiten tener esa sensación de frío o calor. También pueden agregar sonidos artificiales o cualquier otro dispositivo que nos dé sensación del medio ambiente. Entonces, escapar un poco de la realidad y entrar en ese mundo virtual creado. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de la realidad virtual. Podemos decir que el mayor uso que se le aplica a la realidad virtual hoy en día son los videojuegos, los juegos. Y después, en segundo lugar, podría ser la parte de educativa. Básicamente aquí existen tutoriales en realidad virtual que nos permiten seguir una guía para aprender una rama especial de nosotros que querramos aplicar. Por ejemplo, queremos aprender, por ejemplo, matemáticas. Entonces se puede crear una realidad virtual donde todos los elementos que tenemos dentro de un escritorio pueden ser elementos matemáticos, y los niños, por ejemplo, pueden tomar esos elementos y aprender a hacer cálculos ahí. Entonces, en la educación es un buen lugar para poder aplicar. Después tenemos la parte industriales, las demostraciones y las máquinas de soldar. Bueno, con respecto a las máquinas, a los equipos industriales, ustedes saben que muchos equipos son peligrosos, muchos equipos industriales donde la gente trabaja en la industria. Pueden ser máquinas que requieran un alto grado de entrenamiento del personal, por lo que para que pueda manipular
un personal nuevo que ingresa a una industria, entonces puede ser muy costosa porque inclusive le puede quitar la vida. Imagínense que sea un personal que está trabajando en un área industrial donde trabaja con altas tensiones y tiene que manipular ahí en equipos, y básicamente un error le puede costar la vida. Entonces, para entrenar a los personales, entonces se suelen hacer equipos didácticos que no tienen alto costo y que nos permiten a nosotros poder entrenarnos. Entonces las empresas pueden optar eso para comprar o adaptar a sus empleados para que puedan iniciar un proceso de aprendizaje. Entonces la segunda fase sería que pueda utilizar la máquina, pero la primera entonces va a utilizar equipos de realidad virtual para poder aprender cómo utilizar esas máquinas o para poder manipularlas. Otros se suelen hacer en demostraciones. Entonces en cualquier exposición se puede llevar esto, y cualquier demostración de producto puede tener entonces su aplicación de realidad virtual, y en cualquier exposición entonces se puede mostrar esto. También se puede usar, por ejemplo, para máquinas de soldar, como un ejemplo. Una universidad prácticamente sería el costo bastante alto para comprar una máquina de soldadora. Entonces, por costos, por un lado, entonces puede comprar una máquina de realidad virtual que le permita ayudar a que los alumnos puedan aprender a soldar. Y eso también es más seguro, ya que básicamente no están tocando elementos que le pueden quemar o que pueden causar un incendio o bien generar un cortocircuito en la instalación. Entonces es mucho más sencillo y salvaguarda entonces la integridad de los docentes y de los alumnos en un aula, ya que entonces es mucho más seguro de esa forma y mucho más económico para las instituciones educativas. También se pueden hacer, como ya existen un montón de aplicaciones para celulares y para computadoras. También tenemos las bibliotecas en 2D y 3D, que básicamente son videos con esa posibilidad. Y lo que ustedes ya conocen, que son los videos 360, que básicamente es girar en 360 grados y poder ir viendo todo el escenario. Entonces solamente depende de los diseñadores y de que tengan un giroscopio para que puedan identificar a qué ángulo es lo que se está moviendo. Entonces podemos rotar 360 grados y tener esa información de ese ambiente virtual. Entonces aquí la ventaja principal es que se puede utilizar eso dentro del área de industriales y máquinas y la parte de educación. De hecho, tenemos ya muy avanzado dentro del área de juegos, que básicamente la mayoría de los juegos tienen aplicación de realidad virtual. Son pocos los juegos que hoy en día no tengan esa capacidad de realidad virtual. De hecho, Unity es una de las herramientas que ustedes conocen, que es una de las plataformas sobre las cuales se diseñan esos videojuegos, y uno de sus componentes es que nos permiten trabajar por un lado con la realidad virtual y por otro lado también con la realidad aumentada, las dos al mismo tiempo. Uno tiene que elegir con cuál trabajar y tener. Por defecto, evidentemente, tenemos un mundo de realidad virtual al cual nosotros tenemos que dibujarle los personajes en 3 dimensiones si el juego es en 3D. Bueno, y aquí tenemos la realidad aumentada, que básicamente difiere en algunas cuestiones de la realidad virtual, porque básicamente toma esa información del medio ambiente y le agrega ciertos elementos que no existen en el medio ambiente. Por eso es que se llama que es realidad aumentada. Agrega algo que vemos naturalmente en nuestra visión normal, pero agrega algunos componentes adicionales. Bueno, entonces es la visión de un entorno físico del mundo real a través de una cámara. Eso es nuestro elemento donde captamos esa información, que brinda información del entorno real, que son informaciones físicas y sensoriales que son complementarias.
Entonces aquí, por ejemplo, ustedes saben, uno de los primeros experimentos fue el Pokémon, donde básicamente nos permitía a través de su cámara poder ubicar este elemento en cualquier posición del mundo físico, y varios usuarios se encontraban básicamente en una contienda para poder tomar al Pokémon. Entonces, que fue más bien un experimento social. Entonces fue eso, y aquí básicamente utilizó las características de la realidad aumentada y el posicionamiento a través del GPS. Entonces fueron asignando aleatoriamente en cualquier posición a estos Pokémon que las personas podrían encontrar y atrapar. Entonces esto es una de las primeras aplicaciones conocidas de la realidad aumentada. De hecho ya existía esta realidad aumentada hace varios años, pero con el Pokémon más o menos se masificó a conocimiento de la gente. Por eso muchos asocian al Pokémon Go como uno de los precursores de la realidad aumentada, pero ya existían. Existe un alumno de nuestra universidad que básicamente, yo por lo menos cuando llegué a conocer la primera vez el término de realidad aumentada, me contaron en la tesis de una persona, y actualmente esa persona se dedica a ese trabajo. Entonces, y también en unas charlas que se hicieron dentro de la universidad, hay otras personas que se dedican a realizar proyectos de realidad aumentada. Es bien lucrativo. En algunos casos necesita que sea un programador, y en otros casos no. Entonces depende de qué herramienta utilice. Por ejemplo, si voy a hacer con C++ un ejemplo de realidad aumentada que me permita reconocer esos elementos con un celular, puedo utilizar Java o puedo utilizar C++, por ejemplo, u otra herramienta. Entonces ahí requiere programación. Pero si lo voy a utilizar con herramientas de mayor nivel, entonces solamente requiere que sea un experto en un área en especial, que conozca su área de trabajo y pueda representar eso. Hay muchos arquitectos e ingenieros que están utilizando estas herramientas de realidad aumentada, no siendo ellos programadores ni nada que ver con tecnología. Más bien están colocando sus planos en unas herramientas que le permiten mostrar eso en ese mundo, y así le convencen a sus clientes o les muestran a los clientes cómo puede quedar la obra terminada antes de empezar. Entonces tiene otra visión, y muchos comercios también están aprovechando eso. Por ejemplo, puede ser una librería, o puede ser, por ejemplo, una mueblería. Básicamente, físicamente no está el mueble, pero uno pasando un catálogo y reconociendo unos códigos QR, entonces le va mostrando ahí eso, cómo va a quedar en ese ambiente. Entonces ahí puede decidir el color, la forma de los muebles que va a instalarse dentro de la casa. Como un arquitecto de interiores puede diseñar fácilmente en realidad aumentada. Entonces el mercado de la realidad aumentada es bastante amplio y puede ser explotado desde cualquier punto de vista, ya sea informático o no. Pero ayuda evidentemente a ser informático, porque tiene mayores posibilidades de poder aplicarlos en diferentes aplicaciones. Bueno. Entonces, la aplicación de la realidad aumentada se puede hacer en las industrias y en las empresas del sector eléctrico. Aquí evidentemente estamos entrando otra vez, que yo por ejemplo puedo acercarme a un medidor eléctrico, y ahí, como es una realidad aumentada, entonces también puedo quitar ciertas imágenes y decir qué características tiene ese equipo, cuáles son los consejos que tiene para manipular, o inclusive mostrarles un video que les enseña cómo reparar
esos medidores, entonces, o conectar esos medidores. Entonces se usa mucho en las industrias y en las empresas del sector eléctrico. Así como les estaba explicando que básicamente la realidad virtual se puede usar para que puedan simular esos procesos industriales. También aquí en la realidad aumentada se puede con mejor detalle todavía, ya que básicamente uno acerca a un objeto real eso y le agrega informaciones. Es como esos programas de televisión de básicamente aparecen esos robots y pueden salir un montón de informaciones adicionales y puede seleccionar esos elementos. Como les estuve explicando, también se usa mucho en arquitectura. Este es un tema bastante explotado. Y las empresas inmobiliarias, estos vienen juntos. Básicamente muchas empresas del sector de arquitectura e inmobiliaria trabajan con realidad aumentada. Por ejemplo, uno puede mostrar una casa que no tiene muebles y básicamente asesorarles sobre qué tipo de muebles pueden tener una habitación. Entonces ahí la empresa inmobiliaria tiene varias opciones para poder demostrar. Las empresas comerciales también tienen visores de productos, precios y referencias comerciales. Básicamente uno puede tener un programa. Hoy en día, ¿qué tenemos? Uno se va al supermercado o a los centros comerciales y tenemos poca información de los productos, casi nula. De repente lo único que tenemos son los precios. Y básicamente aquí se pueden asociar a cada producto todas sus características. Entonces el usuario puede decidir que quiere comprar básicamente viendo todas las características de ese producto. Hoy en día, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ustedes se van y compran unas papas fritas y tienen las letras muy pequeñas y no se sabe qué componentes tienen. Y aquí con la realidad aumentada, entonces ustedes pueden mostrar en un visor esa información de los productos, precios, etcétera. Y ahí tienen mayor información. Bueno, aquí el problema, lo único que aquí tienen es que necesitan tener una aplicación para poder mostrarles y una base de datos para ir cargando esto, que es bastante extensa. Probablemente por eso muchos de los comercios hoy en día todavía no lo tienen. Pero si algún día algún comercio se anima, entonces va a trabajar eso. Además de eso, necesitan una base de datos y poder trabajar con la realidad aumentada. Las constructoras del área de ingeniería también, así como las empresas de arquitectura, también lo utilizan. Aquí, por ejemplo, mostrando tanto las empresas de arquitectura como las constructoras del área de ingeniería pueden mostrar unos planos directamente asociados y ver la forma terminada cuando se le va a mostrar al usuario cómo va a quedar. Entonces alguien que quiera comprarse una casa, entonces ya puede tener todas estas perspectivas. Esta habitación puede estar vacía y sin embargo yo puedo colocar aquí algunos muebles, como ustedes ven aquí. Pueden colocar este sofá verde, pueden presionar una tecla y ver otros colores. Ya saben que depende mucho de la ambientación que ustedes quieran darle, o inclusive pueden ser que ustedes le vendan muebles a los arquitectos, por ejemplo. Entonces pueden ir cambiando los colores de los muebles dependiendo de cómo va a quedar en esa zona esos muebles. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de la realidad aumentada y cómo va a reconocer la realidad aumentada ese objeto adicional que se le ingresa. Como ven aquí, ven una tarjeta de presentación personal o de una empresa. Probablemente aquí están los datos de la empresa y esta sea probablemente una naviera, la empresa en sí. Y asociado a esto, imagínense cómo hoy en día está tan extendido el tema de los QR. Entonces imagínense que te sea un código QR y que por ese código QR ustedes puedan identificar esta tarjeta, y con esa identificación ustedes entonces muestran un elemento de su empresa. En este caso, como es una naviera, pues entonces va a mostrar un barco entonces asociado a esa tarjeta. Entonces así ustedes pueden personalizar tarjetas, invitaciones, etc. Que es también lo que más se utiliza. El alumno que terminó la universidad se encarga básicamente de hacer esto, pero con cuestiones de cumpleaños. Entonces la idea de esta persona es básicamente crear tarjetas virtuales
Entonces le llega a la persona 15 años, casamientos, le llega una tarjeta que ellos preparan, ellos venden el combo. Entonces aquí dice toda la invitación, el día, la fecha, y asociado a eso tienen vamos a suponer que sea un código QR. Asociado a eso tienen un código QR, y después aquí muestra un video, que eso es lo que hace ese programa, muestra un video reproduciendo ese video con la invitación pertinente de lo que quieren, ya sea 15 años, casamiento, cumpleaños. Entonces a eso se dedica esa persona vendiendo ese servicio. Eso hizo con realidad aumentada, y fue un proyecto de tesis de esa persona que hoy en día está lucrando con ese servicio. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que evidentemente no es algo cotidiano y que de repente cuesta un poco vender. Es como un poco romper ese paradigma de que la gente utilice la realidad aumentada, que es muy básica todavía. Entonces ya tenemos la realidad aumentada, pero sus usos todavía no son muy extendidos. O sea, sí es extendido en el sentido de que hay muchas aplicaciones, pero la gente normales básicamente muy poco lo utiliza. Diría yo que básicamente el tema de reconocimiento de QR sería una aplicación de la realidad aumentada más utilizada, pero más de eso casi muy poco se utiliza. Bueno, entonces lo que yo necesito es un logotipo, y ese logotipo asociarlo a mi contenido, que es multimedia, que puede ser un gráfico, texto o vídeo. Y eso es lo que yo voy a mostrar en cualquiera de los dispositivos, ya sea computadora, celulares o cualquier dispositivo. Bueno, aquí tenemos una aplicación de la realidad aumentada. Esto todavía no existe, evidentemente. Entonces hoy en día tenemos el Google Maps, y aquí podemos acercar, por ejemplo, a un área comercial, y aquí tener las referencias de qué tipo de comercios tenemos en esa área. Esto es un poco futurista todavía, pero puede ser una de las aplicaciones que se pueden dar. Bueno, y aquí tenemos el elemento principal que necesitan para poder incorporar la realidad aumentada. Fíjense, cuando básicamente tengo esta tarjeta de presentación y tengo aquí un gráfico, y este gráfico que está aquí se denomina Maker. Entonces el Maker es el elemento que nosotros usamos para poder nosotros reconocer. De hecho, esto ya lo impactan otros programas. Nosotros solamente vamos a colocar esos objetos, no vamos a poder esto ya lo tienen en librerías en cualquiera de los lenguajes. En el Python se llama Aruco. Ese es, voy a escribir aquí, Aruco. Esa es la librería en Python que nos permiten trabajar con la realidad aumentada. Evidentemente es una realidad aumentada un poco básica, no está muy ¿se acuerdan que estábamos viendo OpenCV? Esa librería de OpenCV se junta con la de Aruco y forman un solo conjunto, y Aruco nos permite poder reconocer esos patrones, y estos serían los patrones. Okay. Esa es su forma más básica. Entonces cualquier elemento que podamos reconocer es un maker. Bueno, entonces el maker incorpora, que está incorporado en la realidad virtual, entonces incorpora una realidad virtual y aumentada en un solo escenario. Entonces aquí el gráfico que tenemos aquí es un maker o una imagen u objetivo. Entonces el gráfico que tenemos aquí es un maker, una imagen u objetivo, así se los denomina: maker, imagen u objetivo. Bueno, el formato más simple, que es el que utiliza Aruco, que es más o menos esto que le estoy dibujando acá,
es un cuadrado, como pueden ver aquí, y para que pueda reconocer el programa en sí, entonces la primera fila y la primera columna, como ven acá, como estoy señalando aquí, están marcadas en negro, entonces tienen un borde de color negro, y a partir de ahí pueden tener unas combinaciones de blancos y negros, y esa combinación de blancos y negros que ven aquí es lo que se denomina un maker. Básicamente con el Aruco que utiliza el Python se pueden hacer básicamente de 0 a 1023 aproximadamente diferentes tipos de diseños. Entonces tiene más o menos 1024 imágenes que pueden asociar dentro de ese programa. Y otra cosa que necesitan hacer con el tema del Python, si van a trabajar en 3D, básicamente tienen que hacer correr una rutina, una función que está dentro del Aruco, que es básicamente la calibración. Entonces primero calibra la cámara. ¿Para qué calibra la cámara? Calibra la cámara porque está en un ambiente en 3D y él tiene que reconocer los objetos en 3D. Entonces con la cámara hace unos cálculos y se posiciona en las componentes X y Z, que es básicamente las 3 dimensiones de un mundo en 3 dimensiones. Bueno, y eso es. Entonces la realidad virtual asocia un maker o una imagen de objetivo a un elemento que nosotros agregamos de la realidad. Y la realidad mixta es la mezcla evidentemente de la realidad virtual y la realidad integra esas dos. ¿Con qué herramientas se pueden hacer esta realidad que tenemos aquí? Podemos hacer con Unity. Entonces con Unity nos permite trabajar en primer lugar con una realidad virtual y también si queremos incorporar una realidad aumentada. Este es el entorno de Unity y básicamente es el escenario donde se colocan los elementos. Acá tienen los gráficos, los videos y los otros elementos que van a estirar acá y van a colocar en el Unity. En este caso pueden elegir estos cubos y encima de estos cubos ustedes pueden colocar imágenes o videos. Y aquí en esta sección van a trabajar con algo que se llama Vuforia, que es un programa externo, y Vuforia es lo que nos hace el reconocimiento. ¿Se acuerdan que le estaba hablando del Maker? Entonces Vuforia es un programa externo que se le instala al Unity, que nos permite básicamente poder reconocer los makers, y se asocia eso a la herramienta de Unity. Entonces es Unity y Vuforia en conjunto con las dos empresas. Pero aquí el que hace el trabajo pesado es la empresa Vuforia, que es la que en realidad nos permite compilar y nos baja unos archivos que se preinstalan dentro del entorno de Unity. Entonces es eso. Pero el Vuforia no es una herramienta gratuita, tiene pago, tiene algunas licencias, o sea, tiene una concesión, creo que hasta 1000 usuarios pueden usarlo gratis, y pasando los 1000 entonces ya hay que suscribirse. O sea, tienen unos planes, creo que para hasta 1000 usos es gratuito, y después ya tiene otros costos, pero básicamente para utilizarlo de forma no comercial se lo puede usar. Ahora, si uno quiere hacerlo de forma comercial, dependiendo de la cantidad de usuarios que tiene instalado esta aplicación, entonces ya deben pagar. De hecho, la mayoría de las aplicaciones que tengan que ver con reconocimientos de objetos y que tengan que ver con la realidad aumentada, muchos son pagos. Inclusive parece que este alumno que le estaba comentando está pagando un servicio de reconocimiento. O sea, él no hizo todo el trabajo, está llamando a un servicio y ese servicio es que le está brindando esa posibilidad. Es decir, que hay servicios que uno contrata para hacer eso.
Claro que él hizo la programación, lo hizo para tanto para Android o como para iOS, pero lo hizo con el lenguaje C de cada uno. Lo hizo uno para Java para los de Android y el Objective-C, el Objective-C para el iOS. Pero aquí el servicio en sí de reconocimiento está pagado, y aquí estamos utilizando evidentemente la librería Vuforia, que les voy a mostrar un video después para que puedan tener una idea completa de eso. Bueno, entonces aquí nada más para mostrarles algunas cosas del Unity. Básicamente tiene una propiedad rigid body, y básicamente esta pelota que está acá ustedes pueden hacer que tenga un comportamiento físico y vaya saltando. Entonces, como tiene una propiedad física, entonces esto tiene un peso y va cayendo. Entonces pueden hacer este tipo de movimientos. Esto es una propiedad que tiene. También pueden darle en aplicación de materiales, entonces pueden darle colores, formas, etcétera. Entonces aquí pueden tener. Aquí evidentemente ya necesitan dos cuestiones. Uno, evidentemente conocer cómo se grafica en 3D. Entonces tener el uso de programas en 3 dimensiones para poder ubicarse en este ambiente virtual. Aquí solamente tienen 2 o 3 elementos en este ambiente virtual. Y para la creación de script, básicamente tienen escrito en un lenguaje C#. Entonces esto es lo que está aquí. Y básicamente acá tienen este ejemplo que ven aquí. Básicamente lo que hace es girar el objeto en 3 dimensiones. O sea, este objeto que estaba acá, si ustedes le aplican ese código, se pasa girando esto. Entonces aquí no solamente tienen algunas propiedades ya por defecto, sino también ustedes le pueden aplicar por código otras que ustedes quieran. Entonces aquí tienen el ejemplo que básicamente hace eso. Genera un vector de 3 componentes y uno de los ejes van a rotar. Entonces ¿se acuerdan que es X y Z? Entonces uno de los ejes, vector 3 dice, y uno de los ejes van rotando. Entonces cada vez que se va modificando, entonces va rotando eso. La primera vez va a entrar acá y va a ejecutar una sola vez, pero cada vez que se va modificando, se va haciendo un update, un refresco de la ventana. Entonces él va a hacer movimiento, y movimiento va a ir rotando. Entonces van a tener un elemento rotando dentro de su Unity. Entonces eso tiene. Y a lo que nosotros nos viene es la configuración de Vuforia. Como le dije, Vuforia tiene una licencia para que ustedes puedan entrar. Entonces primero se van a su página web, se dan de alta ahí, y por correo le va a traer toda la información entonces de la creación de eso. Y una vez que se loguean, entonces se registran acá, entonces ya van a tener para usar eso. Mediante esa licencia ustedes pueden reconocer cualquier tipo de imágenes, y lo que tienen que hacer es add free document license key, y les va a generar un código que ustedes tienen que pegar. Aquí les va a generar un código que ustedes tienen que pegar dentro de su Unity, y entonces él se encarga de hacer todo el trabajo de reconocimiento de las imágenes. Primero ustedes le pasan unas imágenes, este es el código que él genera, y este es el código que tienen que pegar en su Unity. Y luego que tengan eso y pegan en su Unity, ustedes acá le dan en Add Target. ¿Se acuerdan que se llamaba colocar imagen de objetivo? Y acá le llaman objetivo, Add Target, que es objetivo. Agregan una foto, y ese va a ser su, vamos a decirle que ese va a ser su código QR, y por ese código QR entonces va a reconocer. Le digo código QR porque es lo que más utilizamos. Puede ser cualquier imagen, cualquier porción de imagen, cualquier número que ustedes, letras o algún símbolo que ustedes quieran agregar, él va a reconocer y él les va a marcar. Entonces si es un objeto plano,
en 3D curvo, entonces ahí tienen diferentes opciones dependiendo de qué tipo de imágenes ustedes van a reconocer. Una vez que reconozca todo, él les pone unas estrellitas, y cuando ustedes tienen que pasarle la imagen que más se entienda, la imagen más clara, no le pasen una imagen borrosa. Entonces, una vez que ustedes cargan la imagen, él analiza esas imágenes y le coloca estas estrellitas. Si llega a 5, entonces es lo mejor, y si llega a menor, entonces es de menor. Eso significa que si tiene mayores estrellas, entonces él va a poder reconocer más fácilmente. Entonces ustedes acercan la imagen a su celular, entonces él va a reconocer muy rápidamente cuando tiene 5 estrellas, y cuando tiene menos, entonces le va a costar más, va a tardar más, o posiblemente no reconozca. Entonces depende mucho de la imagen que ustedes le pasen como maker o imagen de objetivo. Okay. Entonces el proceso, ustedes le pasan a Vuforia y él se va a encargar de hacer todo ese trabajo. Bueno, y ahora les voy a mostrar un video que básicamente les muestra todos esos pasos en uno solo. Aumentada. Como podéis ver, si enfoco mi cámara hacia la imagen, me sale el astronauta, y si lo intento coger o pongo la mano, ya no tengo nada. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es irnos, o bien, bueno, os recomiendo los buscadores Firefox o Explorer, ya que Google Chrome no funciona muy bien para esto. Nos vamos al portal de Vuforia. Aquí a la derecha, donde ya me pone hola Maribío, cerrar sesión, os pondrá iniciar sesión. Nada, es muy sencillo. Le dais a iniciar sesión, ponéis vuestro nombre, vuestro correo electrónico, todo lo que os pida, y le dais a aceptar. Una vez que hayáis aceptado, os mandará un correo electrónico en el cual tendréis que aceptar lo que os pida, y ya os dejará entrar aquí. Bien, esto que yo tengo aquí es el administrador de licencias. Vale, yo ya tengo una licencia creada que se llama prueba, pero vosotros seguramente no tengáis ninguna. Para poder crear una licencia, si nos fijamos aquí arriba, tenemos obtener el básico, comprar premium o comprar cloud ad. Yo os recomiendo que le deis al básico. Clicamos en el básico, esperamos un poco y nos va a pedir agregar la clave de la licencia. Vale, pues la licencia la vamos a llamar prueba AR, por ejemplo. Vale, marcamos la casilla de que estamos de acuerdo y confirmamos. Una vez que hemos confirmado, si os dais cuenta, tengo aquí ya mi licencia. Perfecto. Esto lo vamos a dejar aquí a un lado, que más tarde lo vamos a usar. Vamos a ver cómo descargarnos Vuforia en Unity. Vale, nos venimos aquí, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que os sea más sencillo. Y nos vamos a descargar la versión 10.6. Le daríamos a Add Vuforia Engine, le damos, aceptamos y se nos empezaría a descargar. Vale, una vez que ya la tenemos descargada, nos venimos a Unity, nos vamos a Assets, Import Package, Custom Package, y aquí donde tenemos el pack de Vuforia le damos a abrir. Le damos a importar, abrimos, nos dice que se está preparando todo. Vale. Y una vez que tengamos esto, le damos a importar. Yo no le voy a dar porque ya tengo Vuforia instalado. Le dais a importar, tardará un poquito y lo tendríais. Bien, ya tenemos Vuforia instalado en nuestro Unity. Si nos venimos a la jerarquía y le damos a botón derecho, nos fijaremos que debajo de UI tenemos Vuforia Engine. Vale, pues vamos a crear una AR cámara. Seguramente vosotros aquí en Unity, ya que lo acabáis de abrir, tendréis una cámara normal creada. La elimináis. Solamente podemos tener una cámara, que en este caso será la AR cámara. Si nos ponemos sobre la cámara que acabamos de crear, bajamos hacia abajo a Vuforia Behavior Script y le damos a Open para que se nos abra. Vale, una vez que se nos ha abierto, clicamos sobre Global y si nos fijamos aquí,
lo que tengo es la licencia que anteriormente hemos creado en el Explorer. Si nos venimos aquí atrás, donde me pone prueba AR, que es el que he creado hoy, la licencia que acabo de crear, clicamos sobre ella y nos dice, si la abrimos, vemos que tenemos aquí la licencia que tenemos que usar. Si clicamos sobre ella, se nos copia automáticamente. Volvemos a Unity y aquí donde pone App License Key, vosotros seguramente no tengáis nada, la pegáis. Vale, ya tendríamos puesta nuestra licencia. Bajamos un poquito más. En Device Tracker, si no tenemos el track activado, lo activamos. El AR Code lo vamos a poner en opcional. No sé cómo lo tendréis vosotros. Yo clico en opcional. Y en incluir la librería de AR, vamos a decirle que no, que la queremos desactivar. Cerramos y cerramos. Me vengo a File, a Build Settings, y lo que voy a hacer es configurarlo para Android. Que lo tenéis, por ejemplo, en PC, Mac o Linux, como normalmente lo suelo tener yo. Clicáis sobre Android, aquí os pondrá Switch Platform, le dais y esperáis, pues aproximadamente suele tardar un par de minutos, 3 minutos, depende del ordenador. Cuando lo tengáis, nos venimos aquí, a Player Settings. Vale. En el nombre de la compañía, yo normalmente lo suelo cambiar para que no me dé problemas, ya que lo que viene por defecto hay veces que sí me ha dado el coñazo. Vale, yo voy a poner compañía y en el nombre del producto le voy a poner prueba. En el icono, esto ya es opcional. Si en el icono queréis poner un icono, yo por ejemplo tengo este por defecto, seleccionáis y elegís uno, el que más os guste. O simplemente subís una imagen a vuestros assets y la ponéis. Cerramos aquí una vez que ya lo tengamos puesto en Android. Y ahora vamos a comprobar que todo funciona. Para comprobar que todo funciona, lo que vamos a crear es la aplicación. Es una aplicación muy sencillita. Mediante la cámara del teléfono, lo que vamos a hacer es que enfoque a una foto y me saque un modelo 3D. Me voy a la jerarquía, clico botón derecho, Vuforia Engine y le voy a dar a Imagine Target. Cuando clico sobre Imagine Target, lo normal es que se me ponga esta imagen por defecto. Si vosotros la queréis cambiar, aquí a la derecha, en Imagine Target, podéis elegir cualquier otra imagen. Las que os vienen por defecto, o simplemente subís vosotros una y la nombráis. La nombráis de tal forma que cuando la tengáis aquí, os aparecerá aquí. Nos vamos a volver al Explorer, donde estábamos antes, y en el donde estábamos antes, en el administrador de licencias. Ahora mismo tendríais una licencia activa y si nos vamos a gestor de destino, aquí tendríamos que agregar la imagen que hemos puesto aquí en Unity, porque de nada sirve que esté aquí si no la ponemos aquí. Vale, le vamos a dar a agregar a base de datos, el nombre le vamos a poner astronauta, dispositivo, le damos a crear, aquí está, clicamos sobre ella, vamos a darle a agregar destino, imagen única, vamos a elegir el archivo, yo la tengo aquí, el ancho normalmente yo pongo 3 y nombre captura. Una vez que ya la tenemos agregada en el gestor de destino, lo que voy a hacer es poner mi modelado 3D sobre ella. Mi modelado 3D se llama astronauta, vamos a buscarlo, aquí vale. Lo arrastro, vamos a posicionarlo y una vez que lo tengo posicionado aquí, lo que tengo que hacer es meterlo dentro de la Imagine Target, ya que tiene que ser hijo de nuestra imagen. Si le damos al play, lo que pasaría es que se nos activará la cámara del ordenador. Vale, vamos a File, a Build Settings. Acordaros de cargar la escena. En mi caso esta escena se llama escena 2. Es muy sencillo, le dais a Add Open Scene y se os cargará la escena que tenéis abierta. Lo tenemos en Android y le damos a Build. Os dirá dónde lo queréis guardar,
le ponéis un nombre, por ejemplo, astronauta APK. Le damos a guardar. Esto tardará un poco dependiendo de cada ordenador, como siempre os digo. Vale, y una vez que lo tenemos descargado, lo que vamos a hacer es descargarnos la aplicación en nuestro teléfono móvil. Y una vez que ya tenemos descargada nuestra aplicación en nuestro teléfono móvil, como podéis ver, en mi caso la he llamado prueba. Le puse una imagen para que no me salga el logo de Unity y así la pueda reconocer mejor. Si le damos, se activará la cámara. Nos va a decir que está hecho con Unity. Activa la cámara y automáticamente, si enfocamos, podemos ver, lo vamos rotando, podemos ver nuestro astronauta. Si lo toco desaparece y ahí tendríamos nuestro astronauta. Como podéis ver, funciona bien. Si lo vamos rotando, lo vamos viendo por delante y por detrás. Lo inclinamos un poquito y si pongo la mano encima se nos va. Y esto ha sido todo. Espero que el vídeo sea de utilidad, que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo crear una aplicación de... Bueno, entonces lo que están viendo es básicamente que el trabajo duro lo hace Vuforia. Entonces dentro de Vuforia está su base de datos que él machea contra el Unity. El Unity es nada más que un contenedor y toda la lógica está dentro de Vuforia. Entonces ahí nos permite entonces reconocer las imágenes y utilizar la cámara de Vuforia. Bueno, y esto es toda la clase. Entonces esta es una aplicación. Esta no es muy complicada, ya que básicamente casi no requiere nada de programación, sino es nada más de ir colocando los elementos en su lugar y de repente estas configuraciones ya pueden usar algunas personas para poder representar cosas dentro de la realidad aumentada. Pero evidentemente requieren algo de Unity para que puedan ir mejorando todo ese proceso, para agregarle imágenes y otras cuestiones que tengan que ver a informaciones que se le va a presentar al cliente que quieran hacer una demostración, una demo de algún producto. Bueno, entonces es eso. Yo les voy a estar pasando en las otras semanas el contenido del examen de lo que van a estudiar en la final, ahí debajo de la clase de hoy, y ahí van a tener eso. Bueno, entonces es eso y después les paso el video.